Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del grupo número 1 de la Universidad César Vallejo, quienes presentamos el documental denominado La prisión de César Vallejo. Antes de empezar con este documental, te presento a nuestro equipo emprendedor. Achata Pimentel Ivana, Agurto Cruz Zulema, Antúncar Alfaro Pierre, Barrio Reque Evelyn, Buenaño Yañez Cintia, Capuñay González Ariana, Chambilla Martín Katiuska. Muchos conocemos al escritor peruano César Vallejo por sus poemas tan inspiradores, pero poco sabemos qué conlleva a esas poesías. Hoy, en este documental, te daremos a conocer sobre su vida y el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro poeta para inspirarse en cada una de sus poesías. Vallejo es un rimador y escritor reconocido por ser un importante vanguardista del siglo XX. Su origen de nacimiento fue en la localidad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892, en el departamento de La Libertad. Vallejo vivió en su infancia en una casa sencilla, en la calle Colón número 96, en el barrio Cajabamba de la localidad donde nació. Su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, nació en 1840 y falleció en 1924. Su madre, María de los Santos Mendoza, nació en 1860 y falleció en 1918. Del vínculo de ambos tuvieron 11 hijos, de los cuales 9 sobrevivieron, siendo César Vallejo este último. Para el nacimiento de Vallejo sus padres eran mayores. Por ello, Vallejo junto con su hermano Néstor se encargaban de proveer a la familia de diversas formas de trabajo. Uno de esos trabajos era siendo preceptor de los hijos de un hacendador en Huánuco en 1911 y 1912. En 1912, Vallejo fue enviado a Lima por su familia para que estudiara medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, pero abandonó sus estudios. Es importante resaltar que Vallejo cada vez se valió de varios recursos para poder solventar sus estudios universitarios en Trujillo. Es por ello que cada vez que terminaba un semestre regresaba a Santiago de Chuco con su familia. César Vallejo en prisión. Aunque César Vallejo no narró exactamente cómo fueron sus pasos por prisión, pero sin embargo, las cosas que él vivió fueron manifestadas en algunos textos de Trilce y de Escalas. También tenemos algunas cartas, algunas peticiones que realizó en el proceso y sobre todo un verso de poemas en prosa. ¿Cuál sería el contexto de este encarcelamiento injusto? Su madre había fallecido en 1918. La nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retornar a Santiago de Chuco. En el año 1920 el autor César Vallejo se encuentra en Santiago de Chuco por las fiestas patronales. La provincia estaba en una rivalidad entre partidistas o civilistas, seguidores de José Pardo y Barrera, hijo de Manuel Pardo, fundador del Partido Civilista en 1872. El segundo mando se trata de los leguismos, seguidores de Augusto Bernardino Leguía. Estos dos mandos originan una cadena de enfrentamientos a lo largo y ancho del país. Vallejo, en 1920, es seguidor del leguismo. Los partistas tradicionales eran representados por la conocida familia Santa María, donde la cabeza de la familia poderosa era el subprefecto don Carlos Santa María, que fue reemplazado y destituido en 1920 por Ladislao Mesa Carvadillo, leguista igual que el autor, pero igual tienen el poder de las armas. Por su parte, por precaución, por posibles disturbios, ha concedido refuerzos militares. Las fiestas patronales terminan el domingo 1 de agosto de 1920. Hubo una rebelión con un gran número de personas del cuerpo de gendarmes de la cárcel al mando de Álvarez Dubois. El subprefecto se entera de este acontecimiento y se dirige al lugar ocurrido, encontrándose con un grupo de personas, incluido César Vallejo. Al llegar al cuartel se encuentra con una tropa ebria y en actitud insolente que dispara a la multitud acompañada, matando al ciudadano Antonio Ciudad. El pueblo indignado consigue armas para contraatacar a los sublevados, enterándose de que era de la familia Santa María. El pueblo se dirige hacia la casa de ellos, provocando destrozos y violencia.
César Vallejo manda un telegrama al prefecto de Trujillo, indicando la violencia ocurrida. Hoy sublevarse tropa instigada por elementos revoltosos. Abusaron siempre contra garantías ciudadanas. 3 muertos. Pueblo fue atacado por policías embriagados. El subprefecto Mesa cumplió su deber. Mientras Santa María envió el siguiente telegrama. Domingo 1. Alcalde Jiménez, Juan Martínez, Calderón Rubio, Héctor Vázquez, José Moreno y hermanos Vallejo y otros criminales saquearon e incendiaron mi establecimiento comercial, dejándome en la miseria. Pido justicia y garantías vida, indemnización. Vallejo se esconde un tiempo en la casa de campo de Antenor Orrego y cuando vuelve a la ciudad es apresado. La detención de Vallejo. Vallejo fue detenido en el estudio y domicilio del abogado Andrés en la ciudad Santoyo por el juez del crimen de Trujillo, el doctor Daniel Checa, con el apoyo de la fuerza pública. Posteriormente fue trasladado a la cárcel central de Trujillo. A pesar de ser simpatizante de la Leguía en 1920 y víctima de la injusticia y la venganza política del clan oligárquico civilista destronado del poder político interesado en alejarlo de Santiago de Chuco. El caso de César Vallejo y Pedro Losada. El 3 de septiembre de 1920, Pedro Losada presentó un recurso al promotor fiscal, llamando la atención porque aún no se había tomado su decisión. Sin embargo, en el expediente apareció una declaración instructiva suya, con fecha 31 de agosto, lo que sugiere corrupción en el caso. Además, Losada era un aventurero de dudosa reputación, que protagonizó actos vandálicos, y estuvo prófugo después de los hechos. Luego de la declaración de Losada, el juez Dr. Elías Iturri Luna Victoria dictó detención definitiva contra él y también contra César Vallejo, ordenando su inmediata captura. Losada fue detenido, pero inexplicablemente se fugó en el viaje a Trujillo, y tiempo después se detuvo unas noticias de su muerte en el anexo de Machitambo. Morales fue obligado por presión y amenazas a dirigir una carta al doctor Elías Turri para que constara que había suscrito un informe o dictamen en la introducción del caso. En la prisión, Vallejo sufrió condiciones terribles, comparando su encarcelamiento en la prisión de Trujillo con el infierno de la Divina Comedia de Dante. Luego fue visitado por Antenor Orrego, quien escribió sobre su experiencia en prisión. Además, Carlos Santamaría pretendió denunciar al doctor Santoyo como el autor del delito del encubrimiento, pero esta acusación no prosperó. César Vallejo se enfrenta a las difamaciones de sus enemigos, con fecha 15 de diciembre de 1920, al igual que el inculpado Héctor Vázquez, quien fue detenido el mismo día que el poeta, el cual presentó el recurso al Tribunal Correccional de la Libertad. En su defensa primigenia menciona taxativamente respecto a sus opositores, mencionando que sus opositores encontraron una ocasión perfecta para atribuir responsabilidades que nunca cometió. Empieza a narrar los hechos suscitados en ese entonces. El poeta indicó enfáticamente que el objetivo de sus detractores y acusadores inquisitivos es alejarlo de su querido Santiago de Chuco por fines políticos de la época. Podemos ver entonces con claridad que el modus operandi de los Santamaría era actuar por intereses políticos que perseguían una causa política de manera obsesionada. Cabe resaltar que el 27 de noviembre el autor de los Heraldos Negros presentó un recurso de queja para la detención arbitraria. El Código Adjetivo de Procedimientos en materia criminal, el año 1920, en el artículo 65, donde regía la detención provisional, que era notificado al acusado antes de las 24 horas.
y la orden de detención definitiva se notificaba hasta después de 10 días. En caso de no cumplirse ese proceso, hacía efecto el recurso de queja. En el caso de ser fundado el recurso, el acusado debía ser puesto en libertad. Con conocimiento de las directrices y procedimientos, Vallejo argumentó en su defensa, la cual la carpeta de su caso pasó a manos del fiscal de apellido Castañeda, el cual, al revisar el caso, desestimó el juicio oral contra el poeta. Lo que debía proceder es dejar en libertad al acusado, toda vez que al no ver pronunciamiento por el recurso de queja ante la opinión fiscal en el extremo de las acusaciones, no procedía el juicio oral. No obstante, de manera negligente se ve que se actuó con alevosía en fecha del 12 de enero de 1921. Otro fiscal, a cargo de apellido Quirós Vega, emite varios dictámenes que son contradictorios. Ello retarda la libertad del escritor y poeta, incurriendo en concurso de delitos, y ello se tornaba complejo por la pluralidad de delitos acaecidos en el poeta. Como símbolo de esperanza, ofrece un movimiento de solidaridad por los entrañables amigos trujillanos que marcaron un hito en la historia de la política nacional. Tales son Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes propiciaron que los intelectuales, periodistas, estudiantes, universitarios alcen su voz de solidaridad. Ante tanta presión, el ministro de Justicia de ese entonces solicitó un informe al Tribunal Correccional de la Libertad y acelerar los procedimientos bajo el código adjetivo de la época, Código de Enjuiciamiento en Material Criminal. El 17 de septiembre de 1921 comenzó el juicio oral contra César Vallejo y otros acusados. La defensa de Vallejo fue llevada a cabo por el doctor Carlos Godoy. Después de las declaraciones y confrontaciones, el fiscal Quirós Vega retiró la acusación contra Vallejo y los otros acusados debido a falta de pruebas convincentes. Sin embargo, Carlos Santamaría presentó un recurso de nulidad contra la sentencia y expresó su desacuerdo con la absolución de Vallejo. A pesar de esto, los problemas para Vallejo aún no habían terminado y se avecinaba una atroz persecución judicial que se prolongaría más allá de las fronteras del país. Vallejo, ya instalado en la prisión de Trujillo, escribió a su amigo Gastón Roger. Él era periodista del diario La Prensa de Lima y fue él quien se encargó de publicar esta misiva en la edición del 20 de diciembre de 1920. A continuación, leeré la carta que escribió Vallejo, puesto que describe la amargura, la desesperación de un artista que expresa espantado la pérdida de su dignidad y de su nombre. Recordado amigo, encontrándome desde hace un mes, preso en la cárcel de esta ciudad, enjuiciado calumniosamente por un acto de crímenes vulgares que yo nunca he cometido. Es el ambiente provincial, los rescoldos equivocados de maledicencia lugareña. Soy del terruño, soy víctima ahora de una de estas tantas infamias gratuitas o brutalmente caramboleadas que abundan, apestando a murciélago, a cada montón de cosas distritales, porque soy del terruño de los que me acusan y porque ocasionalmente estuve en Santiago de Chuco ahora meses, cuando hubo matanzas e incendio en esta provincia. Es el ambiente provincial, eso es todo. Y además se me ha empapelado a toda impunidad y a todo descaro. Como me hallo en grave peligro de ser condenado por el Tribunal Correccional, uno de estos días, ojalá usted, que ha estimado en algo mi obra artística, quiere suscitar entre los demás amigos de Lima algún gesto de simpatía y de interés en mi favor, con ocasión del ultraje y del daño mortal de que se me quiera hacer víctima a espaldas de mi inocencia y de la ley. Tengo para mí esta delicadeza de ustedes, vendría a insinuar la absolución a que tengo derecho en semejante tintirrillaje. Los días son contados para la audiencia respectiva, y casi estoy seguro de la gentileza con la que ha de ser acogida por la viril intelectualidad limeña de mi presente demandada fraternal
Suyo con todo afecto, César Vallejo. El 4 de febrero de 1921, el Tribunal Correccional de la Libertad emitió una resolución en la que estuvo de acuerdo con la opinión del fiscal de que no procedía el juicio oral contra algunos acusados. En el caso de César Vallejo, el fiscal consideró que no procedería el juicio oral por el delito de incendio. Sin embargo, el tribunal consideró de que Vallejo podría tener alguna responsabilidad en actos de violencia cometidos contra las oficinas telegráficas y telefónicas. A pesar de esto, ordenaron su liberación y el 26 de febrero de 1921 fue puesto en libertad. Después de su liberación, paseó por la ciudad con sus amigos y asistió a una comida en el balneario de Buenos Aires. En los días siguientes, se alojó en la casa de campo de Antenor Orrego en Masiche y planeó un viaje a Europa. Pues el proceso jamás se cerró. César Vallejo salió de la cárcel gracias a una liberación provisional. La persecución contra él no cesó y años más tarde, cuando ya residía en Europa, se dio cuenta con tristeza que jamás podría volver al Perú. Sin duda, este acontecimiento marcó su vida y su obra poética. Al verse imposibilitado de regresar a su patria, intentó por todos los medios posibles para poder regresar. Incluso existe un registro de cartas a su hermano y a su abogado, donde ruega que hagan todo lo que esté a su alcance para hacer que vuelva al Perú. La historia diría que eso no iba a ser posible, puesto que murió en París el 15 de abril de 1938. El libro El proceso de Vallejo, escrito por Germán Patrón Candela, es un estudio jurídico sobre el proceso seguido a César Vallejo en 1920. La investigación demostró la injusticia que hay detrás del encarcelamiento del poeta, que estuvo 112 días en prisión. La exposición sobre las acusaciones infundadas y el recorrido histórico sobre Santiago de Chuco hacen que la importancia del libro sea mayor. El autor del libro logró, cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia, el desagravio a César Vallejo y la declaración de su inocencia. Después de 86 años, esta obra de Candela es un gran paso hacia la justicia y nos muestra la arbitrariedad del encarcelamiento del vate trujillano. En conclusión, la experiencia de César Vallejo en la prisión fue un momento crucial en su vida y en su carrera literaria. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y la injusticia que se llegó a enfrentar, Vallejo logró transformar su dolor en arte y sufrimiento en belleza. Durante su encierro escribió el poemario llamado Trilce, que revolucionó la lengua castellana y la poesía. Su legado literario sigue siendo relevante y conmovedor en la actualidad, y su obra es considerada una de las más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Vallejo es recordado como uno de los poetas más grandes de la historia, y su influencia en la literatura sigue siendo evidente hasta la actualidad. Él nos recordará sobre Vallejo.